resúmenes de lo que se va a ver. Luego, cada género en específico, cada especie única, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, también conocida como Giardia duodenalis o Giardia intestinalis, Balantidium coli, que el Murray lo llama Neobalantidium coli, y la famosa Trichomona vaginalis. Bien, entonces damos inicio. En generalidades, pues aquí se habla de los tres protozoos. Bueno, acá se hablan de tres nomás, porque no involucra Balantidium. Al menos este cuadro sacado del Jawix no involucra lo que es Balantidium. Balantidium solamente lo encontré en Murray. Pero igual coloqué este cuadro porque es básicamente un resumen básico de lo que hace cada microorganismo. Empezando con Giardia lamblia, que es considerado un flagelado, como se verá más adelante, teniendo 4 pares de flagelos, y pues que su sitio principal de infección es el intestino delgado, de ahí sus otros nombres, ya sea duodenalis o intestinalis. También que el mecanismo de infección, como el de casi todas las demás, es por la ingestión de quistes. Acá le llaman, bueno, sí, la ingestión de quistes, que pues en este caso, al igual que en Entamoeba histolítica, y posiblemente también en lo que vendría siendo Balantidium, son resistentes a la cloración, o sea, ignoran la cloración normal, por lo tanto, en ese caso, pues debería aplicarse lo que es hervir, lo que vendría siendo hervir el agua, o tener un saneamiento más riguroso para evitar la contaminación del agua. Los estudios diagnósticos, pues siempre de cajón se realiza lo que es la microscopía, observar lo que son muestras de heces al microscopio, ya sea con suero fisiológico para preservar lo que es el movimiento del parásito, o con Lugol para poder ver lo que son estructuras, como ya vamos a ver más adelante. También las pruebas de inmunoensayos, las pruebas de inmunoensayos, como ELISA, eso básicamente se refiere a los EIA y la búsqueda de antígenos, bueno, seriología también. Pero una prueba importante que no podemos dejar de lado son las pruebas moleculares. Para ser más exactos, el PCR. PCR básicamente lo van a escuchar en todas partes en este curso, desde bacterias, virus, hongos incluso, y por supuesto parásitos también. PCR lo es todo. PCR es el gol estándar, porque PCR te da el microorganismo con nombre y apellido. Y bueno, eso básicamente es lo principal. Es más, el PCR es recontra importante en entomoeba histolítica, ya que en esta infección existen otros microorganismos que, si bien no son patógenos, son comensales y se parecen bastante morfológicamente y se confunde bastante. Ya lo vamos a ver también. Y es, incluso los libros lo mencionan, que se parecen, prácticamente son iguales, idénticos en lo que es microscopía. Si bien existen algunos patrones para diferenciarlo, no es muy seguro. Entonces, lo ideal es usar un PCR. El tratamiento también es importante, el tratamiento en este caso se usaría metronidazol. El metronidazol está presente en varios tratamientos, ya lo vamos a ver más adelante. Y pues su área geográfica es prácticamente distribución mundial. Está en varias partes, es ubicua y se encuentra en varias partes, prácticamente en todo el mundo. Luego entomoeba histolítica, que pues causa amebiosis, y su principal órgano de infección es el colon. Pero como es algo que se podría esperar, este tipo de microorganismos, cuando ya entran en una etapa más agresiva de su comportamiento, son capaces de poder hacer lo que se le conoce como una fase extraintestinal, lo cual incluye llegar al hígado principalmente, u a otros órganos como incluso el cerebro, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que ya son amebiosis extraintestinales. La infección es lo mismo, consumo de quistes, e incluso también acá mencionan lo de los alimentos, porque básicamente los quistes son como las esporas de los hongos o las endosporas en las bacterias. Órganos de resistencia, estructuras de resistencia creadas por los microorganismos para sobrevivir a las situaciones adversas. Y también se menciona lo de la práctica de sexo bucal anal, eso también se menciona en varios microorganismos, cosa que es completamente factible. Lo mismo, los estudios diagnósticos son exactamente los mismos, solo que como he mencionado principalmente PCR, acá los tratamientos, y pues su distribución también es mundial. De hecho, entomoeba histolítica es considerada una de las parasitosis más peligrosas. Aparte de ser de las más distribuidas, también es de las más peligrosas, las que más mortandad se llevan. Luego estos otros dos microorganismos que pues no los vamos a tocar hoy, pero también se menciona aquí como
protozoos del tipo intestinales. Estos son esporozoarios. Estos también aparecen en el Murray, pero no los toco porque, bueno, al menos en las clases no los hemos visto, ni tampoco en las prácticas. Pero ahí están por si les interesa, aquí los mencionamos, ¿no? En este cuadro. Y el único de contacto sexual netamente que vamos a ver va a ser Trichomona vaginalis, que su enfermedad es la trichomoniasis. Y pues principalmente va a las mujeres. Los varones principalmente son asintomáticos y funcionan más que todo como reservorios o portadores asintomáticos. Este microorganismo no forma lo que son quistes. De hecho, es un detalle patognomónico. Patognomónico es algo propio, algo único, un sello especial de cada microorganismo, de cada enfermedad. Y algo patognomónico de Trichomonas es que no forma quistes. Siempre se lo encuentra en forma de trofozoito o en movimiento. Se menciona un pseudoquiste, pero es como se menciona un pseudoquiste, o sea, algo que se asemeja a uno, pero no es único. Siempre se encuentra en actividad, moviéndose con sus flagelos. Por cierto, Trichomona tiene 5 flagelos, ya lo vemos luego. Los estudios diagnósticos pues, son similares, microscopía de las secreciones o de la orina, e incluso del tejido obtenido por raspado. Ahí vamos a ver incluso una imagen donde se puede apreciar las trichomonas junto con células escamosas del cervix. Tratamiento también metronidazol para ambos pacientes, tanto para el varón infectado como la mujer infectada. Si ambos están infectados o si uno está infectado y el otro no, igual se le administra los dos para evitar el riesgo de contaminación, ¿no? Y es bastante frecuente. Lo que está aquí ya lo revisan por su cuenta, básicamente es una clasificación breve y rápida, y acá algunos aspectos generales. Y estos son básicamente resúmenes del Murray que aparecen al inicio del capítulo, que también se los he dejado aquí para que los revisen. Pero ya nosotros los vamos a tocar con mayor profundidad aquí, empezando con entamoeba histolítica. Bien, acá tenemos lo que es una comparativa. Como había mencionado anteriormente, entamoeba histolítica se confunde bastante con otros tipos de entamoebas, como vamos a ver. La característica es que pues, es un protozoo parásito anaerobio. Recuerden bien esto, o sea que prospera en condiciones bajas en oxígeno, justo como las que se encontrarían en el intestino. La motilidad se da a través de pseudópodos como toda buena ameba. Su división se da por fisión binaria. Y aquí se menciona que puede ser confundido morfológicamente con otros tipos de entamoebas, pero hay más. Entamoeba histolítica puede ser confundida por entamoeba coli o entamoeba Carmani, pero también hay otras entomoebas con las que se las puede confundir. Ocasiona pues lo que es la mebiasis, y tiene sus dos estadios, tanto quiste como trofozoito. El trofozoito es la forma activa, metabólicamente activa, se alimenta, se reproduce, causa enfermedad y se mueve. Mientras que el quiste es pues una forma más que todo estática. Acá se muestran las partes del quiste, siendo que es la cromatina que está alrededor. Todo este círculo es el núcleo. Ahí se puede ver las cromatinas en la parte periférica. Y el centro, este puntito negro que parece como un iris, bueno, no es negro, pero ese puntito que parece como un iris, viene siendo el endosoma o cariosoma, que de hecho es algo que está presente en varios microorganismos y que también está presente en su forma de trofozoito. Bien, y a su vez tiene dos formas de trofozoitos. Las formas minutas, que son trofozoitos que no son muy activos y que se alimentan nomás de forma pasiva, no causan daño, y es por eso que también existe la coexistencia con esta entomoeba, que si bien no es normal encontrarla en la flora, no es un comensal normal, sí puedes estar con la forma minuta y pues ser un portador asintomático. De hecho, varios de los casos son asintomáticos. Y luego están las formas magnas, que son las más peligrosas, las más activas, que son las que causan la enfermedad. O sea, en un infectado, esta es la que causa la enfermedad. Y que pues son los trofozoitos, las formas activas, son las formas, como he dicho, formas activas que pues contienen sus lisosomas y varias enzimas para su alimentación y también para causar su patogenia, su daño. En este caso tenemos lo que es un cuadro comparativo sacado del Murray, ya que tenemos también, esto más que todo es de las diapositivas de la práctica que ustedes van a llevar, ya que a la par de las clases teóricas también van a llevar lo que son clases prácticas y pues ahí se les muestra estas imágenes de microscopía con datos puntuales. Y pues como se ve, esto también fue sacado del Murray. Acá tenemos la entamoeba histolítica y acá tenemos la entamoeba coli. Bien, primero vamos con sus características. Del trofozoito.
Entamoeba histolítica pues, tiene un trofozoito que puede ir de 12 a 50 micrómetros. Tiene un cariosoma central, o sea, lo que les había mencionado como un iris, es centralizado, y su citoplasma del trofozoito puede contener lo que son glóbulos rojos, como se puede ver aquí. Y es que este es activamente patógeno, así que por eso fagocita todo lo que se encuentra en su camino, ya sean restos celulares o, bueno, en este caso, glóbulos rojos. De hecho, los glóbulos rojos es otro signo patognomónico de este. Si se está por casualidad observando en microscopía y se tiene la suerte de encontrar una ameba que tenga en su interior eritrocitos, es muy posible que se trate de entamoeba histolítica. Bien, mientras que su contraparte, entamoeba coli, su trofozoito es más pequeño, pudiendo ir de 20 a 30, pero se parecen bastante. Su, su cariosoma es excéntrico, o sea, quiere decir de que el punto de color negro, el puntito que parece un iris, ya no está central, sino está más a la periferia, como se puede ver ahí. Además de que también no contiene glóbulos rojos, porque este es un comensal, o sea, se alimenta de las bacterias o de los detritus que se encuentran ahí en el intestino, pero no causa daño activamente. Luego vamos con los quistes, que pues el quiste de entomoeba histolítica puede tener de 1 a 4 núcleos, mientras que el de entamoeba coli pues tiene más, de 1 a 8 núcleos. O sea que si se encuentra un quiste con 5 núcleos, se podría sospechar que es de entamoeba coli y ya no histolítico. Y pues entamoeba coli es comensal, así que no causa enfermedad. Mientras que la otra, entamoeba histolítica, sí causa enfermedad. Y de hecho, el mecanismo principal por el que causa enfermedad es por necrosis. O sea que licuefactúa el tejido porque causa una necrosis licuefactiva, convierte el tejido, lo licúa, lo vuelve líquido en algo que se le llama como la pasta de anchoas, que es un líquido de color medio rosado, así como la portola, cuando, no sé si habrán visto las portolas así, cuando abren tiene como una salsa de tomate. Similar a eso es. Bueno, acá es destrucción tisular localizada, principalmente en el intestino grueso, se forman pequeñas úlceras que luego van progresando y pues se caracteriza por dolor abdominal, cólicos y colitis con diarrea, incluso causa disentería. La enfermedad más grave pues es desangulantes durante el día, que es ya prácticamente disentería. La que está en esta pequeña, lo que acá ya como de acá los núcleos ahí en en uno y la fase y pues también con céntrico en los que se han ido la manifestación y con las expectativas funcionales y entran en justo repite más si son cosas que se llaman son tróficas ni hace formas conscientes lo que son lo que son también otros y pero si tienes como hablando acá tamaño los dos libros pues parece descarado. Entonces que el primer intento algo como el más yo que ¿no? Investigar que el terror o un programa de ver y los no se les comienza a salir el final si no
ahí lo que es por más veo que pues, parece más digamos. Eso lo comentan ya que suele decir que en fotos el fase fase pues, pero como que la mayoría de personas toma forma es o es complejo ya es un chiste y algo sí, pero automática para el día es no así medio de que ¿no? Heriste aliento con nada, exploradito profundo, también como una persona los es muy no hay persona logra con otro lo es muy por dice que pero el efecto quis pues el pues aunque no debe ser y es de para formar lo que son quistes o trofozoitos y quistes también, ¿no? Y liberarlos para continuar propagando la infección. O en el peor de los casos, comenzar a penetrar lo que es la pared del colon, atravesar las diferentes capas mucosas, submucosa, muscular, serosa, o atravesar, llegar a vasos sanguíneos y pues llegar a lo que fue formar accesos extraintestinales, que principalmente son los hepáticos, por lo que es la vía sanguínea, las venas mesentéricas inferior y superior, principalmente la superior, ya luego lo vamos a ver, que pues su irrigación lleva al hígado, entonces el acceso hepático más común es en el hígado derecho, en el lóbulo derecho del hígado. Es ahí donde principalmente aparecen los accesos hepáticos por cuestiones de irrigación. Ya lo vamos a ver. Y bueno, ya se hace extraintestinal, pues acá como se menciona, la esquistación, como es que el quiste se libera los trofozoitos y pues los trofozoitos pueden multiplicarse por fisión binaria o pueden volver a enquistarse para pues salir al exterior y continuar infectando. Aquí hay una, una imagen del ciclo de vida del CS. De hecho, todos los microorganismos, los otros tres que vamos a tratar, también tienen su imagen respectiva del CS y su imagen respectiva del muro. Esto es importante. Aquí también hay más información sobre, es lo mismo básicamente. Incluso acá hay algunas microscopías más de los quistes maduros teñidos con lugol. El lugol es lo que lo hace ver de esta forma, con un color medio parduzco, igual que como habíamos visto aquí. Estos son teñidos con lugol y estos son nada más expuestos a lo que es este suero fisiológico para que puedan moverse. Pero cuando se los expone al lugol se ven así de este color medio amarillento. Y esto ya pues son otras tinciones. Bien, ya que está pues en suero fisiológico, como se puede ver. Y pues ahí está. Y acá están las diferenciales, por eso les puse la imagen de la oveja negra, para poder encontrar al entamoeba histolítica entre todas estas otras entamoebas, que se ven bastante similares. Tenemos la entamoeba coli, que ya vimos las diferencias entre sus quistes y sus trofozoitos, pero su semejanza con el trofozoito, son prácticamente iguales, si los ves así nomás. Luego tenemos también a la entamoeba hermani, que es la que también dije que se parecía bastante. La entamoeba polecki, que también se parece. Es un poco más diferente, pero también puede ser considerado. Y aquí está la entamoeba dispar, esta también es mencionada. Dispar, Moskovsky también es mencionada y Bangladeshi también.
son para hacer diagnósticos diferenciales. Hay varios microorganismos con los cuales se puede confundir, por eso se opta por el uso del PCR antes que la microscopía. Y pues estos, lean bien aquí, si bien hay estado infectivo, no hay enfermedad. O sea, es que estos son comensales y se propagan, pueden propagarse de persona a persona, sí, pero son comensales, o sea, no hacen daño. Por eso es que también tienen su ciclo de vida, como cualquier otro microorganismo, como cualquier otro protozoo, tienen su ciclo de vida, pero estos son comensales. Igual, a pesar de ser comensales, pueden confundirse. Principalmente estas y Entamoeba coli y esta, Entamoeba humana. Porque luego estas otras más que todo no se confunden mucho porque ya son más diferenciadas. Sin embargo, se las he dejado acá porque estas es probable que las vean en la práctica. A pesar de que no son patógenas, las van a ver en la que es la práctica. Entonces, por eso les he dejado acá Indolimax nana y también Giardomoeba bushley, que es son estas. Estas sí o sí las van a ver en la práctica, pero son comensales. Bien, la patogenia, pues lo que hace la entomoeba histolítica es primero llegar al intestino el intestino grueso, el colon, y lo que hace es adherirse. La ameba patógena, por lo que debe pegarse como una forma minuta. Primero lo hace como una forma minuta, pero luego si las condiciones son favorables se convertirá en su forma macro. Lo que utiliza es pues este receptor, esta lectina de galactosa en acetilgalactosamina, que aquí también se menciona, ¿no? Que es lo que usa para poder adherirse. Y esta proteína pues está específicamente para los residuos de mucinas, que es del moco intestinal, la parte de la capa mucosa, lo más superficial, y las células epiteliales del colon, o sea, por eso es que ahí es donde se adhiere primero. Aunque puede inhibirse, pues si hay mucha galactosa libre por la dieta, pues el parásito se une a la galactosa en vez de unirse a la mucina, a la célula, lo cual pues reduce su virulencia. Entonces es una contramedida que puede pasar. Luego tiene pues sus efectos citolíticos, que pues una vez la ameba se adhiere, puede inicia la destrucción celular por contacto, lo que dije de que esta hace necrosis, hace lisis celular, genera estados proinflamatorios y pues también hay infiltrado de neutrófilos, ¿no? Lo que ocurre es que pues el parásito inserta sus péptidos, formadores de poros en la membrana, como se puede ver acá, forman sus poros y pues ahí es como ocurre también la lisis de la célula. Los ameboporos, ahí para que formen sus poros en la célula humana. Luego también puede aumentar lo que es el calcio y el aumento de calcio intracelular pues es un indicador para que la célula inicie su proceso de apoptosis, ya que esto hace que se activen las vías, ya que como se puede ver, las vías de las caspasas y pues inicie lo que es la apoptosis por el aumento de calcio, causando lo que es también la muerte de las células. Necrosis inmediata. Y también pues la trofocitosis, que básicamente es cuando las amebas muerden a lo que son las células usando sus citostomas, que son como una especie ¿no? O sea, usando sus pseudópodos, pues prácticamente comienzan a fagocitar pedazos de la célula y eso pues también acaba por matarlo. No, eso también es como una causa de la necrosis. También usa lo que es la degradación de la matriz, o sea, también licúa el tejido, como les había mencionado anteriormente, y para eso usa enzimas, usando pues hialuronidasas. Acá como se puede ver, tenemos la cisteína proteasa, que estas enzimas son como un ácido que disuelve el tejido, degradando también el moco, mucinas, las proteínas de unión intercelulares que se encuentran aquí, como la claudina y ocludina, y la matriz extracelular de acá, de la capa siguiente, lo cual ahí está el colágeno y la elastina, que están justo debajo, formando lo que son láminas basales y la capa submucosa. Esto también es licuado. Luego también tenemos la hialuronidasa, que pues es para destruir lo que es el, el ácido hialurónico, que funciona para formar matrices extracelulares. Y también hay otros como la trixina, glutaminasas, maltasas, que también sirven para degradar esto. Y una vez se degrada, pues se ve lo que es este patrón, que es el patrón de botón de camisa, como se le llama, o pico de botella, que básicamente es lo que se ve en biopsias tras la necrosis del parásito. Así es, el parásito atraviesa la lámina propia y llega a la submucosa, como se puede ver aquí. Atraviesa la mucosa, la lámina propia, la lámina basal y luego llega a la submucosa también.
Y debido a que el tejido acá es más laxo, pues el parásito encuentra resistencia luego en la capa muscular que está aquí y la ameba comienza a expandirse pero de forma lateral. Como es más difícil seguir atravesando hacia el músculo, pues empieza a expandirse hacia los lados. Y el resultado es que forma este tipo de orificio, con pico de botella, como le llaman, o botón en camisa. Acá se puede ver también lo que son algunos trofozoitos activos en el tejido colónico. Y acá también hay un trofozoito que tiene eritrocitos en su interior. Este es con tinción paz y este es con otro tipo de tinción. Ahí se puede ver los eritrocitos adentro. Y el tejido necrosado, todo roto, todo disuelto. Bien. Luego tenemos, continuando con la patogenia, pues ya en sus estadios más peligrosos está la invasión hematógena, que pues se disemina por lo que son las venas principalmente, y formaría lo que son y la formación principalmente de un acceso hepático. Como les había mencionado, acá están lo que son las venas mesentéricas, la superior y la inferior. Principalmente la superior es la que lleva la sangre a la vena porta. O sea, ambas se fusionan, pero la superior es la principal. Y pues acá es de la vena porta, la mayor parte de la irrigación es hacia el hígado derecho. Y es por eso que es aquí en el lóbulo derecho donde la mayoría de los abscesos hepáticos se forman, por cuestión de irrigación. Bien, los trofosfoitos alcanzan los vénulas que se encuentran aquí en el tejido, como les había mencionado, al llegar al tejido submucoso, que pues ahí atraviesan lo que son las vénulas, y pues atraviesan, viajan por la sangre, hacen parasitemia. Y pues la ruta sigue en la circulación portal, debido al flujo laminar de la sangre, pues ahí carga las amebas de la vena mesentérica superior y choca directamente con su lóbulo derecho. Ahora, también se mencionaba que mayor parte es más probable que el acceso hepático aparezca más en varones que en mujeres. Esto se debe principalmente a que los varones tienen la ausencia de la protección de los estrógenos, ya que en las mujeres los estrógenos modulan la activación de la cisteína proteasa. También que pues los índices de consumo de alcohol son mayores en varones y pues los varones también tienen mayores depósitos de hierro, que de hecho el hierro es uno de los principales nutrientes para este microorganismo, por eso se dedica a fagocitar eritrocitos. Es por eso que es más probable que aparezca un acceso más en varones que en mujeres. Como se puede ver aquí, esta es una tomografía axial computarizada y pues acá se puede ver lo que es un acceso hepático. Este vendría siendo el hígado, esta es una vértebra y pues acá está lo que vendría siendo un acceso hepático. Se nota claramente el tejido necrótico. Le llaman acceso, pero en realidad no está lleno de pus, ya que, o sea, esto aparentemente es estéril porque no hay bacterias, porque en realidad solamente hay amebas y tejido licuado, y también puede haber neutrófilos, pero a veces no suele haber neutrófilos, no hay neutrófilos ni hay bacterias, principalmente solo las amebas y el tejido licuado. Es por eso que llamarlo acceso puede confundir, pero en realidad más que todo es un tejido necrótico, no es pus. Bien. Y luego acá están pues los síndromes clínicos que puede causar la infección. Principalmente es el portador asintomático, que como les había dicho es la mayoría, el 90% de las personas son portadoras asintomáticas. Vive el parásito en su forma minuta y pues no causa daño. Sin invadir mucosas, se alimenta nada más de lo que está ahí, pero no hace daño. Pero la importancia de estas personas es que al ser asintomáticas y al ser la mayoría y el 90%, son el principal reservorio. De hecho, en tamoeba histolítica solamente se encuentran humanos. Y pues acá estas son las personas que se dedican a esparcir los quistes, sin siquiera saberlo, porque no presentan síntomas. Luego tenemos la amebiasis intestinal, pero la invasora aguda. Y pues ahí está la colitis o la rectocolitis. Básicamente vendrían siendo los dos primeros estadios, donde los síntomas pues es el dolor del dolor abdominal del tipo cólico, diarrea con moco y sangre, que es la disentería mediana, signos como el tenesmo, que es como la sensación de querer defecar, pero no se puede, y el dolor de la palpación del colon, porque el colon se ve afectado. Como se puede ver acá, primero empiezan a aparecer pequeñas lesiones, pequeñas ulceraciones, así como puntitos que luego ya se vuelven más grandes y más grandes las lesiones, hasta formar úlceras más grandes. Y bueno, se sigue progresando, pues se hace peor, se hacen perforaciones incluso peores. Y pues a diferencia de la disentería bacteriana, acá la fiebre o puede estar presente o es muy leve, ausente o no. O sea, puede estar ausente pero es leve, ausente o leve.
Luego está pues ya la amebiasis intestinal crónica, que ya es cuando pasa más tiempo, periodos alterados entre estreñimiento y diarrea. También puede aparecer la presencia de gases, dolor abdominal y pues la sensación de plenitud postprandial, o sea que después de alimentarse. Y pues suele confundirse con el síndrome del colon irritable. Este no es tan agresivo como el agudo, pero sí manifiesta ciertas lesiones. La colitis fulminante, que básicamente es cuando pues ocurre una necrosis a nivel del colon, incluso puede extenderse, es la complicación intestinal más grave. Y pues prácticamente todo el colon se necrosa, como se puede ver aquí en esta imagen. O sea, este es un colon extraído. Se puede ver cómo está todo destruido, todo dañado y comprometido por la contaminación. Incluso puede ocurrir lo que ya es una perforación y la peritonitis al atravesar a la capa serosa. Y esto pues observa más que todo en ciertos pacientes que tienen desnutrición, o sea, sus sistemas inmunológicos están más debilitados, cosa que le dejan al parásito en bandeja de plata. Las mujeres embarazadas también, porque se inmunodeprimen para poder permitir el desarrollo del embrión. Y los corticoides, que también es un inmunosupresor. Los corticoides son antiinflamatorios, que pues al al negar la inflamación, como que su acción es ir contra ciertos componentes del sistema inmune, lo cual lo hace menos activo. Y pues también está el ameboma, que básicamente es como un granuloma, o sea, como una burbuja, pero en vez de estar lleno de pústulas, está lleno de lo que es este tejido necrótico, que pues esto se aglomera en la pared del colon, e incluso puede llegar a taparlo como si fuera un tumor, por eso es que se llama ameboma, oma, porque se puede confundir con un adenocarcinoma, o sea, puede confundirse con un tumor, pero en realidad no lo es, o con una masa por tuberculosis intestinal. Como les había mencionado antes, también la tuberculosis, tejido que toca, tejido que infecta. Pero no, este es, más bien es una masa de amebas, o sea, amebas, trofozoitos y tejido necrótico. Y aquí está lo que les había mencionado, la pasta de anchoas extraída. Bien, los síndromes extraintestinales, pues como había mencionado, el parásito logra perforar vénulas, llega ahí y pues ahí es como llega a otros órganos. También puede ser perforación intestinal ahí mismo. Lo más común es el acceso hepático mediano, que es lo más frecuente, o sea, lo más, si es que ocurre un extraintestinal era lo más frecuente, como les había mencionado. La tríada clásica es pues o fiebre alta, dolor intenso en el hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho, como quieran usarlo. Bueno, cuadrantes son 4, superior derecho. Y hipocondrio derecho son las 9 regiones, que incluso puede llegar a irradiarse hasta el hombro. Y pues también el hígado sensible, o sea, doloroso a la palpación. Del 30 al 40% de los pacientes presentan deposición de líquidos. O sea, puedes tener el absceso hepático y no tener diarrea. Es lo que quiere decir eso. Y que pues la mayoría ocurre en el lóbulo derecho, el 80%, como les había dicho, por la irrigación portal. Y acá está el líquido estéril, porque no tiene bacterias ni neutrófilos, pero es la crema de anchoas. Así como esto ocurre aquí, pues también puede extenderse a otros órganos, como la pleuropulmonar, que ocurre por la ruptura del acceso hepático, revienta a través del diafragma y pues ahí libera los trofozoitos en la cavidad y así es como puede extenderse. Se manifiesta con dolor torácico y en casos graves, tos, expectoración. También puedes expulsar el material necrótico similar al del hígado. O sea, expulsas este material, que se le conoce como vómito, que es la expulsión de este material necrótico, pero por medio de la vía, esta vez respiratoria, y no por vía digestiva. La amebiasis cerebral, que también esta es una imagen de un acceso cerebral, cómo es que la necrosis ha destruido la materia gris, y aunque es rara, pero es muy peligrosa. Y pues también puede manifestarse en otros órganos, ¿no? También hay poblaciones de riesgo a tener en cuenta, como ser un joven de 40 a 50 años, en personas gestantes, los corticoides como inmunosupresores, tener una neoplasia maligna, que también las personas con cáncer tienen ya su sistema inmunológico ocupado, o por las terapias que reciben también, alcoholismo te deja servido en bandeja de plata, desnutrición también, y enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. Eso también, prácticamente todos ellos tienen el patrón de tener un sistema inmunológico débil. Incluso también personas con VIH podrían incluirse aquí.
Luego acá está lo que les había mencionado sobre la toma de muestras. Principalmente, o sea, lo que se hace de cajón es usar la prueba de heces, ¿no? O sea, es algo así como los cultivos que se suele hacer. Antes de aplicar cualquier otra prueba, primero se observa, ¿no? Pero la microscopía, como les había dicho, no es muy efectiva, pero sí se aplica, ¿no? Y como vamos a ver este mismo método diagnóstico en los demás microorganismos, pues de una vez explicarlo. Bien, aquí está primero lo que tenemos es con la obtención de la muestra, que la muestra adecuada debe ser emitida espontáneamente y debe ser colocada en un depósito de boca ancha. En la S no debe estar, las heces no deben estar contaminadas ni con agua, ni con orina, ni con nada más. Y además que pues debe colocarse justo la cantidad necesaria, no un montón tampoco. Y pues debe refrigerarse a sus recomendados 4 grados Celsius por un día, pero si necesita mantenerse más tiempo, pues se utilizan ciertas soluciones conservadoras como formol, alcohol polivinílico o etcétera, ¿no? Esto también lo ven en la parte práctica, como teoría, pero práctica. También ustedes van a revisar, van a hacer sus observaciones con láminas con heces. Les van a mandar a pedir sus muestras de heces y pues van a observar. Y aquí está lo que les había dicho, que normalmente en laboratorio se manipulan dos, con suero fisiológico, que como es solamente líquido con un poquito de sal, pues no va a alterar nada las estructuras del parásito, entonces ahí se puede ver claramente su motilidad. Pero al aplicar Lugol, sacrificas la motilidad del parásito a cambio de tener una mejor resolución para poder ver las estructuras. Que como ya habíamos visto al principio, ya se ven de color medio amarillento, anaranjado, incluso parduzco. Y aquí está pues la mención a lo que se había dicho. Básicamente las heces líquidas son las que tienen los trofozoitos, aunque estos suelen ser frágiles. Por eso es que se realiza rápido el examen. Lo más rápido posible debe ser realizado. Y en esa forma ya pues se tiene lo que son los quistes, que estos sí aguantan bastante. También están otro tipo de técnicas, como técnicas del formoléter, que son como técnicas de sedimentación, para hacer que como los parásitos suelen pesar un poquito más, pues hacer que caigan. Eso también se utiliza con helmintos, con los huevos de los helmintos, esto también lo van a ver la técnica de Ritchie. Esto es para aumentar la probabilidad del hallazgo. Cuando la carga parasitaria es baja, o sea, haces como una separación, como, bueno, básicamente es eso, separas, haces que eh, los parásitos sedimenten y pues así es donde sabe ya dónde buscarlos. Aunque como se había mencionado, pues no permite distinguir entre otros tipos de entamuevas. Lo de los eritrocitos fagocitados puede servir, pero como puede que no, pues lo ideal es hacer otro tipo de examen. El estándar, el gol estándar, siempre será el PCR, el gol estándar, PCR. Y pues también ELISA puede usarse, pero esto más que todo es para pruebas de anticuerpos, inmunoensayo. No, también está el diagnóstico serológico, donde también es detección de anticuerpos, pero en el suero, aunque no siempre es útil porque si encuentras anticuerpos no se sabe si es una infección reciente o pasada, y pues debe utilizarse también junto con la clínica. Y pues hay otro tipo, ¿no? Como procedimientos invasivos y tinciones. Lo que habíamos visto en los cortes histológicos, las biopsias, para poder encontrar los botones de camisa y se podían ver los trofozoitos como se veía. Y también la tinción de paz que les había dicho que servía también para colorear los tejidos. Y así poder encontrar a los trofozoitos más fácilmente. Más que todo acá están los fármacos, que pues esto sí está en lo que es la clase que les van a dar. Y así que deberían tratar de aprenderlo, ya luego lo revisan ustedes. La primera línea es tisular, a eso se refiere a que pues atacará directamente a lo que son los trofozoitos, mientras que los agentes luminales más que todo se encargan de limpiar los trofozoitos que se encuentran en el lumen. Básicamente eso serán. Y pues acá están los diferentes medicamentos, que ya ustedes lo revisan con más calma. Porque sí, sí va, esto sí viene, incluso las dosis están ahí de estos medicamentos. Así que sí, les recomiendo que lo revisen, al menos en tamueva histolítica, sí. Luego tenemos Giardia lamblia, que también se le conoce como Giardia duodenalis o intestinalis. Como se puede ver aquí, pues esta Giardia lamblia, características que es ubicua, o sea que está presente en varios ambientes,
también que es un parásito que fue descubierto en 1861 y que, bueno, lleva ese nombre de Giardia lamblia, aunque, bueno, el doctor Salazar lo llama como Giardia duodenalis. Él sí se refiere a este parásito como Giardia duodenalis, pero para los panas, Giardia lamblia. Y se le llama así porque, bueno, el primer dibujo de la primera persona que lo observó y lo pudo dibujar fue un médico llamado Wilhelm Lamblia. Ven, ahí está el nombre que tiene. Y pues acá claramente se puede distinguir el aspecto del parásito. Ya desde ese entonces ya lo habían visto. Y pues acá como se puede ver, este es con Lugol, tinción con Lugol. ¿Por qué? Porque se ve de este colorcito. Y acá es solamente con suelo fisiológico. El parásito tiene distribución mundial y es más dañino, hace más daño a lo que son niños menores de 5 años, porque sus sistemas inmunológicos no están todavía muy desarrollados y porque si suele ocurrir una complicación como el síndrome de la mala absorción, les afecta más a ellos que están en etapas de desarrollo. También que representan de las enfermedades más diseminadas, más prevalentes a nivel global, con 280 millones de casos a la bolsa anuales. Es la causa de diarrea tanto en infantiles como en adultos. La transmisión es por quistes, no lo olviden, la forma infectante suelen ser los quistes. Y pues los síntomas incluyen lo que es diarrea, dolor abdominal y la mala absorción, particularmente grave en niños, como se había mencionado, por el hecho de que retrasa el crecimiento y también puede causar déficits en el desarrollo cognitivo. Aquí, como se puede ver, lo que son los quistes de Giardia lamblia con sus 4 núcleos y forma ovoide. Ya acá tenemos lo que es ya la forma del trofozoito. Aquí chiquito. También de la práctica. Así es. Este niño con son donde presenta no está así también aquí dos para aquí como chicos de su son el para carisma más del que damos el núcleo era y el sería punto parece y el esto completa tiene com aquí aquí casi pero se ve como que homofobia se encuentra en que la no es como que pues también tenemos los sí, los como por un existe para el de estado y es por eso está la no y de los son las ver con, con bueno, ahí hubo ingreso también cuál es
acá como pero llegó también a abrir y de cuatro viste los tratos sino los favoritos por y más cómo es el ya la partida siempre lo con la selección. Primero, de que por algo saben la y de discusión de y que año si se da la unión puede tomar acciones también un vestido y el ya que le está dando esa parte, entonces es como si le hubieran puesto una especie de tapón. Además de que también genera un efecto de barrera, al multiplicarse bastante, genera varias alfombras, o sea, al haber varios trofosoditos, estos trofosoditos usan sus ventosas, se pegan a lo largo de todo el epitelio y pues crean lo que es una especie de alfombra, una capa que impide la absorción de grasas y de ciertas vitaminas que también son liposolubles. Es por eso que cuando está el síndrome de la mala absorción, las heces salen con un aspecto graso. Aunque también Giardia consume sales biliares y colesterol del hospedero para su propio crecimiento, lo cual nos deja a nosotros también con al absorber los ácidos biliares, las sales biliares, pues a nosotros nos dejan sin la posibilidad de digerir bien las grasas. Entonces también nos va complicando por ese lado. También que existe un daño en las microbiosidades, y esto debieron haberlo visto en enterobacterias, que existen ciertos microorganismos que deforman las microvellosidades, que tienen una forma específica, en este caso las aplanan, y al aplanar las microvellosidades, reducen la superficie de absorción, ya que mientras más vellosidades haya, más curvatura, más superficie, pero en cambio al aplanarlas, pues esto ocurre lo contrario. Y también que puede causar una hiperplasia en las criptas, ya que el intestino, al intentar compensar el daño que está sufriendo, crea nuevas vellosidades, pero estas están incompletas, son inmaduras, entonces no tienen mucha utilidad, pero es como un daño compensatorio. También pues esto es sacado del Jaguars, lo del déficit de las disacaridasas que puede generar intolerancia a la lactosa, ya que el daño en el borde de cepillo de las células intestinales reduce la producción de las enzimas como la lactasa, ya que sí, si recuerdan en la parte del intestino ahí mismo en las microvellosidades hay enzimas locales que sirven para poder absorber bien lo que son los azúcares, grasas, proteínas. Pero al destruir esas barreras, al dañar esas microvellosidades, pues también se lleva consigo sus funciones, entre ellas la producción de las enzimas. Entonces el paciente puede desarrollar lo que es intolerancia temporal hasta que se solucione el daño, se erradique el microorganismo y sus microvellosidades vuelvan a la normalidad, pero durante ese tiempo puede desarrollar lo que es intolerancia a la lactasa. Y pues lo que aumenta la fermentación bacteriana, produciendo más gases y también diarrea. O sea, es contraproducente. También lo de los mecanismos de apoptosis e inflamación, no se conocen los mecanismos correctos por lo que hace este tipo de daño, pero se sabe qué daño produce más o menos. Giardia no es invasora, así que no ingresa, no penetra en la sangre como lo hacía la ameba. Lo que hace es secretar ciertas proteínas y toxinas que pues aumentan la permeabilidad de las uniones en las células y también pueden inducir la muerte celular, lo que le empeora la mala absorción. Y también que tiene varios tipos de antígenos. O sea, puede generar variaciones antigénicas, generar otro tipo de variantes. Esto lo hace por medio de proteínas de superficie variantes, lo cual la hace más resistente al sistema inmune, ya que como para cambiando sus antígenos, su coraza externa, pues el sistema inmune le cuesta crear anticuerpos para poder defenderse. Y esto hace que Giardia se vuelva crónica. Y de hecho, algo que había dejado pasar por alto es que Giardia está presente tanto en humanos como animales. Existen ciertas variantes, ciertos serogrupos, serotipos de Giardia lamblia que sí son
que sí se encuentran en animales también. Incluso hay unos que afectan tanto a animales como humanos. Eso sí era algo que debía mencionar. El diagnóstico, pues lo de siempre, la microscopía, como les había dicho, la microscopía siempre confiable se aplica. En este caso sí funciona porque Giardia tiene una forma muy característica. Sus trofozoitos y sus quistes, sobre todo sus trofozoitos, tienen una forma muy, muy, muy única. Y pues aquí también sirven, ¿no? Eso ya lo revisan de aquí. También lo del examen seriado, lo del recolectar 3 muestras de heces en 3 días distintos, eso también es importante. Esto se aplica también con parásitos como el minto. La detección antigénica también puede funcionar. Lo mismo que ocurría con entamueva. Y pues algunos síndromes clínicos propios de Giardia, pues está el estado de portador asintomático, que es algo que sí sucede. Luego está la giardiasis aguda, que pues aparece con síntomas de 1 a 3 semanas se manifiestan. Y ocurre con diarrea acuosa y explosiva, que pues de inicio brusco y repentino. La esteatorrea, que es la expulsión de grasas, heces grasosas, con un olor muy fuerte, incluso un color amarillento. Y las heces tienden a flotar en el inodoro por la densidad de las propias grasas que se expulsan. El dolor abdominal también, que es localizado. El meteorismo y la flatulencia, y pues también pueden aparecer náuseas y pérdida de apetito. Y la giardiasis crónica, que este es el que se le conoce como síndrome de mala absorción, porque al durar más tiempo, al estar ahí, ya interfiere directamente y hay un impacto nutricional en el paciente. Por eso es que aquí se ve lo que es una pérdida de peso y es más evidente en niños todavía. También la lintería, que es la presencia de restos de alimentos sin digerir en las heces, por las cuestiones de las enzimas que no funcionan correctamente en la superficie de ribete de cepillo. También el déficit de vitaminas, especialmente las liposolubles. Y también la B12 y la absorción de hierro. Esto es lo que causaba la anemia. Y también lo de la intolerancia a la lactosa mencionado ya anteriormente. El nombre de aquí este no va a haber, pero no va a haber este no no se comporta con el bueno, pues como otro y pero este es grande y de más si no grande a ver a los con para el tipo de más grande tenía un oído claro de tantos metros para este es grande aquí también es grande de este tipo el laboratorio principal es el no también de los nosotros el reto que pide no sé por contar por sí fue la elección pero y de cada los este es un dosado que se mes no he visto para que si toma para ir a otra pues no creo que tomar nada no sé, para y el más podemos algo lo que eso sea por historia tipo específica lo es
tal. Mira, está los son quistes, que es un funcional, no tiene aquí la que toma macro no y bueno, con es igual y forma antes maduro. ¿Viste? Del pues toma no son aquí sé que está bien en el vivir como forma que nombre que este punto lo que me o sea auxilios al Validium Código utiliza y su sistema por abrir los permite fácilmente en los para con pura fruta. También que tiene sus enzimas, donde produce hialuronidasa, que esta también la producía lo que era el entamueba, y pues causa sus lesiones. Ese también causa una forma de disentería, lo cual destruye las matrices extracelulares. Y pues el parásito puede seguir progresando. Y es así como se forman las úlceras. Las úlceras, a diferencia de la ameba, que son la ameba formaba unas úlceras en forma de botón de camisa, mientras que estas suelen ser de base ancha, irregulares y con bordes socavados. Estas úlceras suelen colonizarse secundariamente por bacterias. Esto también es una complicación que puede suceder, ya que estos microorganismos al generar necrosis, pues generan daño, rompen la capa mucosa, la capa de moco y las capas de células epiteliales, entonces dejan los tejidos expuestos a invasiones secundarias por bacterias. Eso también es completamente factible, lo que le da al cuerpo más chamba, al aumentar la inflamación y esta vez sí generan pus porque, bueno, han ingresado bacterias, ya no son estériles, entre comillas. Y también la respuesta inflamatoria hemorrágica, pues, ¿no? Que la invasión provoca lo que es la infiltración intensa de linfocitos y polimorfonucleares. Y también la destrucción de vasos sanguíneos de la capa submucosa, donde ahí ya pues se presenta la presencia de sangre y moco en las heces. O sea, disentería. También causa disentería. Y también como otras enfermedades, pues también tiene lo que ya son sus complicaciones, sus casos graves. Aunque es raro, es posible que Balantillium pueda viajar en la sangre y hacer infección extraintestinal, como una especie de metástasis, donde su agresividad local puede causar lo que es esto se debe a su agresividad local, o sea, puede causar lo que es la perforación del intestino, al igual que en Tamueva, y pues estas úlceras ya es posible que haga que viaje a otros órganos, como a la cavidad abdominal. Incluso puede causar lo que es la apendicitis, una apendicitis del tipo Balantillium. Los síndromes clínicos siempre existirá la posibilidad de un asintomático. Es más común de lo que parece en las personas asintomáticas. Bien, luego pues ya se la saben, el individuo no presenta síntomas y pues el parásito se mantiene en la luz del intestino, no penetra, no hace sus úlceras, pero convive ahí. La valentíasis aguda es lo que sucede, ¿no? La disentería, teniendo su diarrea disentérica, dolor abdominal, tenesmo rectal y sus náuseas y sus vómitos. Además de que a diferencia clave con la ameba, es que Balantillazus sí es más común que presenten fiebre. O sea, este tipo de disentería sí presenta fiebre y postración, debido a que las úlceras de la base ancha suelen infectarse por otras bacterias. Entonces ahí ocurre una respuesta inmunológica más esperada. A diferencia de lo que ocurría con la ameba, que casi no había respuesta de neutrófilos. Entonces no había fiebre, no había producción de prostaglandinas ni nada de eso.
Luego también tenemos la variante clónica, en la cual pues los periodos alternados entre diarrea y estreñimiento, el dolor abdominal recurrente, la producción de gases y en algunos casos la pérdida de peso o la irritación constante. Y las complicaciones graves, como se había mencionado, la perforación intestinal, lo cual causa peritonitis y apendicitis. Y la localización intraintestinal, que aunque es raro puede suceder. Aquí también está lo de los tratamientos. Tetraciclina, como dato curioso, tetraciclina es el medicamento de elección primaria, pero este no es un antiparasitario por excelencia, es más bien un antibiótico, o sea, antibacteriano, pero que sí tiene cierta utilidad con este microorganismo. O sea, a pesar de ser esta tetraciclina un antibacteriano, sí es efectiva contra este parásito, contra Valantina. Los demás sí son antiparasitarios normales, por así decirlo. Aquí están las dosis y el tipo de tratamiento. Y por último, y ya para terminar, vamos con lo que es Trichomona vaginalis, donde se puede ver acá solamente existe la forma de trofozoito, su forma móvil, ya que Trichomona no forma lo que son quistes. Forma algo parecido, pero no forma quiste. Así que por lo general siempre se lo encuentra en movimiento. Además de que el trofozoito, pues acá se le puede ver que tiene cierta forma piriforme, pueden decir, u ovoide, depende cómo lo vean, teniendo 5 flagelos. Tiene 4 flagelos normales, los normalitos, o sea, los que se esperarían ver, o sea, 4 flagelos, pero el quinto es el que forma una membrana ondulante. El quinto es un flagelo posterior, que forma lo que es como un tipo de membrana ondulante, lo cual le proporciona una motilidad especial. También tiene lo que es un axostilo y su núcleo, pues, ¿no? Aquí también se muestran algunas cosas. También cómo es que este microorganismo infecta lo que es el tracto urogenital en humanos, afectando principalmente la vagina en mujeres, uretra y cuello uterino. Y en el varón, pues, principalmente se queda en la uretra, pero es posible que ascienda al epidídimo y a la próstata. Este es el agente etiológico de una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y prevalentes en el mundo, y que esta sí cuenta con tratamiento efectivo, ya se la sabe, metronidazol. Los portadores, principalmente hombres, suelen ser portadores asintomáticos, y las mujeres suelen ser las que más síntomas, lo que más posibilidades de síntomas tienen de presentar. No causa complicaciones graves, a menos de que la carga parasitaria sea demasiado alta o la persona infectada pueda ser una persona inmunodeprimida o tal vez una mujer embarazada, en las cuales sí es posible que ocurran nacimientos prematuros, ¿no? O sea, por lo general no ocurren complicaciones, pero siempre existe una posibilidad para ello. No forma quistes, pseudoquistes, esta es única de humanos y se transmite principalmente de pene a vagina o viceversa. Y también en casos de promiscuidad, o sea, de actividad sexual activa, es muy probable que el parásito sea, la carga parasitaria sea más alta y por ende las secreciones son más infecciosas. Es posible, por ende, de que las secreciones que estén en ropas interiores o algunos otros objetos, pues también sea posible que se contaminen, ¿no? Ropa interior contaminada con secreciones. Es posible que sean infecciosas. Bien, aquí también hay una estructura más detallada del parásito, que tiene un cistostoma, acá está su cariosoma, su núcleo, con un cariosoma central, sus 4 flagelos anteriores y su flagelo posterior, que funciona como membrana nodulante. Y que pues no forma núcleo, no forma quistes, que digo. Unas características más es que este parásito, a pesar de ser un trofozoito, o sea, los trofozoitos no, su fuerte no es la resistencia, igual es posible haberlos encontrado vivos en inodoros, piscinas y otras zonas húmedas, tras 24 horas. O sea, es posible encontrar todavía ejemplares vivos y completamente funcionales para la infección, pero no son muy resistentes a la temperatura. Además de que suelen sobrevivir a detergentes y agua cloradas. O sea que si se encuentra en una piscina es que no ha sido clorada correctamente. Porque este, al ser un trofozoito, pues no resiste mucho. O sea, es más sencillo deshacerse de él. Y en personas que practiquen el sexo oral es posible que el parásito ascienda a vías respiratorias y pueda generar un tipo de neumonía. Aquí también está lo que es el ciclo de vida del parásito, lo cual su incubación es de 5 a 28 días. Y aquí se puede ver, ¿no? Cómo es que el trofozoito pasa a lo que es su reproducción sexual, que es longitudinal, y ahí cómo es que pasa, ¿no?
la localización de vagina-uretra, puede darse la multiplicación mediante la fisión binaria, como dice, y también los trofozoitos pues van a secreciones, donde ya se vuelve infeccioso. Y cómo es que la infección puede ocurrir entre ambos sexos, y acá también no. Y la etapa infectiva y diagnóstica es la misma, es el trofozoito. La patogenia es que este parásito, como dije anteriormente, se deshace de lo que es cierta, ciertos mecanismos protectores. Como sabemos, una vagina normal tiene un pH, gracias al lactobacillus, un pH ácido de 4 a 4.5, que el parásito no tolera. Entonces, utiliza otros mecanismos para sobrevivir. Cuando existe una alcalinidad del medio, el parásito lo aprovecha para empezar a prosperar y avanzar. Esto ocurre de forma natural durante la excitación sexual, durante los fluidos vaginales alcalinos que la propia vagina produce para hacer que los espermas sobrevivan, y el propio semen, que también hace que el ambiente se vuelva más alcalino, es propicio para que el parásito pueda propagarse. Es por eso que depende de este tipo de vías y de este tipo de mecanismos. Y también que el lactobacillus, pues, ¿no? Que bueno, existe una posibilidad de que la microbiota, eh, tener el lactobacillus, tener una microbiota rica en lactobacillus, al mantener un pH ácido, pues reduzca la posibilidad de infectarse con este parásito. Y además que también compiten por el espacio. Bien, también tenemos lo que es mecanismos dependientes del contacto, que pues usan ciertas proteínas de unión, principalmente adhesinas, para pegarse, adherirse a lo que es el epitelio. Estas sí aparecen en la clase, las AP120 y AP65, ya que la AP160, la AP65 es especial ya que despierta la respuesta inmunológica del hospedero. Este es el principal responsable para despertar la respuesta inmune. Luego también hay otra como la transmorfosis, que pues al unirse el parásito cambia su forma de pera a una forma más ameboide, lo cual le permite aumentar su superficie de contacto. Y también otro tipo como las histidininas proteasas, que el parásito los utiliza también para adherirse firmemente. Y también puede causar lo que es la apoptosis. Luego también tenemos que por añadir uso no en contacto también se está de las hay el otro era de estar de peor una más además para ver a que el Brasil ejemplo pero en el barrio puede más como un reservorio y fuera de agua caso se con su noticia entre África y las así una estadística puede haber visto de algunos que también la de forma que por y no siempre hable en esos también funciona para ¿tá? A ver como de de las cosas no no es como puede ir a existen para y también
que existen cuatro. VO significa administración por vía oral y el tinidazo que también funciona. Y bueno, ya con eso que están las referencias que utilicé, microbiología Murray, ambas ediciones, el Jagwell, sí, pues ya con eso concluimos la clase de hoy, muchachos. Bueno, creo que tardé demasiado. Bueno, luego les paso las diapositivas. Espero les haya servido. Gracias, más bien. Ya con esto terminé, pues.